Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar donde me estéis viendo. Bienvenidos a la cuarta, creo que es ya la cuarta sesión de preguntas y respuestas de Facebook Live. Estoy súper contento y súper emocionado porque, estoy viviendo mi propósito de vida, así que para mí es un sueño poder estar haciendo todo esto y es algo maravilloso, es una experiencia única que os recomiendo. ¿El qué? Que estéis en vuestro propósito. O sea, para mí el propósito de vida lo es todo. Lo había escuchado en mucha gente allá afuera hablar del propósito y toda la gente de éxito que había entrevistado, me había formado o mis mentores hablaban muchísimo del propósito y no entendía muy bien porque tanto el propósito y venimos con algo ya muy definido y sin embargo en otros lugares nos dicen que tenemos libre albedrío y creo que tenemos una tendencia de experiencias que tenemos que experimentar sí o sí para el crecimiento del alma, pero luego sí que hay una misión de vida que hemos venido a hacer y que venimos respaldados no solo con algunos talentos, sino también acompañados de muchos desafíos que nos hacen crecer para poder luego conseguir ciertas habilidades y convertir eso en un propósito. Así que gracias, gracias, gracias por estar aquí. Hola Manuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Pues Carmen Trinidad, ¿qué tal? A ver, Papi Lucas, ¿qué tal? Esther, que se acaba de unir. Bueno, voy a intentar contestaros al máximo posible de preguntas, ¿vale? Sabéis que muchas veces me quedo sin contestar porque la pantalla es muy chiquitita y habláis muy rápido a veces y no puedo contestar a todo el mundo. Rosy desde México, qué bueno. María Pau desde Tarragona. Maripau. Blanca desde México también. Pues tengo muchas ganas de ir a México, bueno, a toda Latinoamérica en general. No sé si Amazonas, ¿qué tal? Marta. Pues no sé si empezaré por México, o no sé. Estoy mirando varios países, pero tengo muchas ganas de ir allí. Llevo ya mucho tiempo con esa idea en la cabeza y siempre lo digo que me siento medio latino. Yo probablemente en otras vidas haya nacido o haya vivido allí, seguro, vamos, porque me llamáis mucho la atención, la gente de Latinoamérica, muchísimo. Entonces tengo muchas ganas de ir allí y yo sé que tengo una gran misión y un gran propósito que hacer allí también. Por supuesto vivo en España también y nací aquí, así que me siento también muy de aquí, aunque soy un ciudadano del mundo también y bueno, eso me hace muy libre, libre de ideologías, libre de política, libre de equipos deportivos, libre de religiones, soy espiritual, así que soy muy libre en todos los sentidos y eso me hace muy feliz porque puedo conectar con todo el mundo, básicamente por eso. Así que, nada, vamos si queréis a empezar con la sesión. Básicamente lo que quiero recordar es que estoy haciendo esto como agradecimiento. Es un agradecimiento a todos los lectores de todos los libros, no solamente de la saga de La voz de tu alma, que este es el primer libro que escribí, le tengo un cariño enorme, pero hay muchos libros que vienen detrás. La segunda parte de La voz de tu alma, Milagro 90 días, es un libro muy muy especial para mí, o Propósito de vida, por supuesto, o el último, Abriendo puertas de bendición. Cómo atraer el dinero, escribí para cualquier persona que quiera tener más abundancia en su vida, no necesariamente que no la esté teniendo ya, sino personas que quieran trabajar la abundancia, porque sabéis que la felicidad nos la da el progreso en cualquier área, o el verlo imparable, que es una llamada a la acción. Muchas veces necesitamos un punto de quiebre en nuestra vida que nos anime a tomar acción, porque la mente del ser humano lo que hace es ir postergando siempre, y vamos postergando, y vamos postergando, y vamos postergando, porque pensamos que en algún momento se darán las circunstancias adecuadas para poder hacer lo que queremos. Y la realidad es que la experiencia nos dice que nunca existe el momento adecuado, sino que hay que coger el momento y hacerlo perfecto, porque es una estrategia en nuestra mente. Estoy mirando aquí la pantalla del ordenador también para seguirlo. Nuestra mente es una estrategia, ir postergando las cosas para mantenernos en la zona de confort. Si no progresamos, no hay nada de lo que tu mente se tenga que progresar, pero te estás matando lentamente. Así que la estrategia de todo esto no se trata en evitar el crecimiento, sino en tratar de evitar el estancamiento. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que dejarnos guiar por el alma y no por la mente. Llevamos tanto tiempo dejándonos guiar por la mente que nuestra zona de confort es muy previsible. No hay grandes cambios en nuestras vidas, es todo muy, muy monótono, es muy previsible, pero también es tremendamente aburrido para el alma. Y poco a poco nos vamos muriendo. Así que no se cumplen los deseos de la mente, se cumplen los anhelos del alma. Y eso solo sucede cuando eliges conscientemente qué es lo que quieres ser en tu vida, qué es lo que quieres obtener, qué es lo que quieres dar, de qué forma quieres amar. Todo lo que engloba a tu ser. Cuando lo eliges conscientemente, no desde la programación de la mente y desde un estereotipo creado para buscar la sociedad, si haces lo mismo que a él te irá bien, eso es lo que te dice la mente,
sino desde un anhelo del alma, algo que realmente tú estés buscando y algo que tú quieres. Todas las personas de éxito que he conocido en el campo del deporte, deportistas de élite, campeones olímpicos, en el campo de los negocios, multimillonarios, personas billonarias, millonarios, en el campo de las relaciones, personas que tienen relaciones extraordinarias, que no necesariamente tiene que ser una relación para toda la vida, porque eso una vez más es un estereotipo creado. Las relaciones están aquí para enseñarnos y para enseñar. Es decir, que son procesos de aprendizaje. Y cuando se acaba el aprendizaje, se acaba la relación. Y eso es algo que nos tienen que enseñar también, porque nos han idealizado que el éxito es tener una relación perfecta para toda la vida, de hombre y mujer, con 2 o 3 hijos, con una casa maravillosa. Y cuando no cumplimos ese estereotipo, nos frustramos y pensamos que somos unos fracasados. Y no tiene nada que ver con esto. Es un anhelo de tu alma. Habrá momentos en tu vida en que quieras tener una relación y habrá momentos en que no. Me di cuenta, ahora tengo 33 años, la edad de Cristo, y me di cuenta de que las personas nos tratamos de parecer demasiado a las personas de alrededor. Tengo varios grupos de amigos, pues unos que son de la natación de mi club, otros que son de natación del equipo de la selección española, otros que son del colegio, otros que son de la universidad, y me he dado cuenta ya que llegadas a ciertas edades como la mía, los grupos entre sí no se conocen, pero me he dado cuenta de que cuando uno empezaba a tener pareja, el resto del grupo se emparejaba. Ahora, uno empezó a tener hijos, el resto del grupo empieza a tener hijos. Y lo he visto en todos los grupos. O sea, en un grupo uno empieza a tener hijos, luego va otro y luego ya se contagia todo eso y todos con hijos. Incluso personas que decían que no iban a tener hijos. Y lo mismo pasa con el resto de grupos. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que ellos no decidieron por un anhelo del alma, decidieron por imitación de su entorno. Y eso no nos hace libres. Si tú quieres tener un hijo realmente o quieres tener una pareja, tiene que ser una elección tuya, propia. Porque tú quieres hacerlo realmente, no porque las personas de tu alrededor lo estén haciendo. Del mismo modo que hay personas que dicen, yo quiero ser multimillonario. Si es un anhelo tuyo de tu alma, es lícito también. Lo único que tienes que hacer es buscar cómo servir a los demás a través de tu negocio. O sea, la vida trata de dar, no de recibir. Recibir es el segundo paso. Así que cuanto más estés dando, mucho más recibirás. Si das mucho amor, es la vía más rápida de tener amor. No puedes dar lo que no tienes, por lo tanto primero es amarte a ti mismo. Por eso la primera regla de Jesús es amarás al prójimo como a ti mismo. Quiere decir que necesitas primero amarte a ti mismo para poder amar al prójimo, incluido una relación de pareja. Si tú quieres tener más dinero, tienes que tratar de aportar valor a la vida de las personas. Muchas personas empiezan con negocios, a ver cómo pueden sacarle dinero a la gente y se inventan cualquier excusa para sacarle el dinero a la gente. Hay muchos emprendedores que están allí buscando cuál es la oportunidad, cuál es el negocio que me va a dar más dinero. Eso frustra a las personas, no solamente a los clientes, que muchas veces se sienten engañados, porque si tú no haces las cosas desde el corazón no vas a servir a nadie. Sino que el propio emprendedor que quería buscar el dinero se frustra porque no lo consigue, porque la manera de hacerte millonario puede ser un deseo de tu alma, no porque los demás lo quieran, no porque la sociedad te diga si lo eres exitoso, no, sino porque es un anhelo de tu alma y es totalmente lícito. Pero también es lícito decir, es que el sueño de mi vida no es ser multimillonario, el sueño de mi vida es tener una casa con jardín y un caballo, o tener una casa con jardín, 2 perros y una pareja al lado. O tener, no sé, cada uno tiene su sueño y lo más importante es que elijas cuál es tu sueño. Porque si no estás en tu sueño, estás en el sueño de otro y eso solamente te lo puede decir la voz de tu alma. Por eso lo que algunos llaman intuición, otros llaman tener olfato para los negocios, mis mentores multimillonarios, cada uno lo etiqueta según su modo de vida y su sistema de creencias y el patrón que está utilizando. Pero lo más importante es aprender a escuchar esa voz interior y lo que nos han enseñado, ni en la escuela, ni en la universidad, es hacer las cosas a nuestra manera. Teníamos que hacer a su manera. Y al hacerlas a su manera, nos parecíamos demasiado a los demás. Y dejábamos de parecernos a nosotros mismos. La única manera de tener éxito en la vida, lo que el propósito de vida te va a dar toda la abundancia que tú quieres, es siendo tú mismo. Pero desde muy chiquititos nos han enseñado a no ser tú mismo y a ser como la sociedad te dice que tienes que hacer. Y no tiene nada que ver con los valores, porque la regla de oro de Jesús era tratar a los demás como te gustaría ser tratado. Así que esos son los valores que tienes que utilizar. Si tú eres tú mismo y eres capaz de tratar a los demás como te gustaría ser tratado, no hay ningún conflicto, no hay maldad ahí. No hay maldad en hacer las cosas a tu manera porque tú quieres, aunque los demás se desilusionen, porque ellos tenían una expectativa diferente a la tuya. Ese es su problema, es como ellos manejan esa realidad. Recordad que nada tiene significado excepto el que tú le das. Así que, bueno, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas, que a mí me encanta hablar, me encanta comunicar, es mi propósito de vida.
y como no me calle ya, me voy a estar aquí hasta mañana hablando. Así que voy a empezar a contestar algunas preguntas. Vamos a ver. Vale. Em, a ver, que vaya un poquito... ¿Cuándo? Me pregunta Susana Carmona que cuándo un evento en Málaga. Mira, Susana, esto lo he explicado ya varias veces. Los eventos, hago un evento, bueno, ahora voy a hacer 2 al año porque en el anterior se quedó mucha gente fuera. Y también porque quiero hacer otro tipo de eventos, también más enfocados, por ejemplo, a otras cosas. Gente específicamente que quiera cosas relacionadas con el dinero, o gente que quiera con temas de relaciones, o gente con temas de salud. Porque muchas personas, perdón, me preguntáis que cuándo voy a escribir un libro sobre salud. Bueno, que sepáis que estoy en eso, porque estoy intentando recopilar no solamente información. Yo cuando quiero escribir un libro lo primero que hago es leer todo lo que puedo sobre el tema, como hice con La voz de tu alma, pero también basarme en mi experiencia. Y como superé la enfermedad de síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, y, y luego pues fui uno de los mejores deportistas de mi país a pesar de eso, y creo que tengo algo que decir en todo esto. O sea que estoy en eso también, pero lo que te decía es que ¿por qué no hago un evento en Murcia y otro, me preguntan, pues luego otro en Bilbao y luego otro en Sevilla y luego otro... En cada comunidad, claro, quiere tener su evento. Pero en realidad no estoy ayudando a nadie si traigo el evento a las puertas de vuestras casas. Os digo el porqué. Porque la incomodidad es lo que te hace crecer. Yo sé que es más incómodo coger un avión y venirte a Barcelona desde cualquier punto de España o incluso del mundo. En el anterior evento vinieron personas desde Colombia, desde México, desde Argentina, desde Chile, creo que hubo alguna persona también. Y se cruzaban el charco para venir a un evento. Y luego nosotros estamos aquí en España y nos cuesta mucho hacer 200 kilómetros, 600 kilómetros, 1000 kilómetros. Y hay personas que han hecho 20.000 kilómetros o no sé cuántos kilómetros hay. No, más, pero para hacer esto, ¿no? Lo que os quiero decir es que somos criaturas de hábitos y si dejas que algo te detenga, te va a detener cualquier cosa, porque esa es la medida en que haces las cosas. Así que la manera de hacer todo esto es poniendo las cosas un poquito más difíciles, porque ahí es donde crecemos realmente. Yo podría irme por toda España y hacer un evento y lo he hecho. He ido mucho, por ejemplo, a las Islas Canarias, he ido mucho a Bilbao, he ido a la zona del Levante, a Alicante concretamente. He ido a muchos lugares, pero... Me di cuenta que mi gran transformación salió cuando cogí y crucé el charco, me fui a Estados Unidos yo solo y eso me dio un crecimiento brutal y sobre todo una libertad brutal porque me dio confianza en mí mismo, que creo que es lo primero que tenemos que obtener, la confianza en ti mismo, el saber que tienes un poder personal, que es la capacidad de tomar acción por ti mismo a pesar del miedo, de la duda, de la preocupación y eso es lo que nos transformas. Sí, Yasira me pregunta si me he planteado hacer eventos en Barcelona. Sí, hago eventos en Barcelona. Sí, de hecho estoy diciendo que los hago en Barcelona precisamente y que hice uno ahora en marzo, que fue la verdad espectacular, no os podéis imaginar la energía que se movió allí. Y que vamos a hacer uno probablemente a final de año también porque se quedó muchísima gente fuera. Así que estoy buscando una sala un poquito más grande para que no se quede nadie fuera o como mínimo pues los que se lo piensen más siempre se quedarán fuera porque perdemos oportunidades por pensárnoslo demasiado y eso una vez más es la oportunidad de la mente. Esto me ha pasado siempre, ya veis la pedazo de biblioteca que tengo aquí, faltan muchos libros, o sea, en otra habitación tengo más y tengo más en casa de mis padres también, leo muchísimo, me he leído muchos libros, más a lo mejor de 700 libros desde que empecé con todo esto y todos son comprados, no dejo que nadie me deje un libro porque si no quiero pagar el precio por un libro significa que no lo quiero tanto. Entonces no me va a valer para nada, porque he observado que la manera en que tú coges un libro y lo exprimes y lo subrayas y lo estudias y lo aplicas es cuando ha tenido un coste para ti, un mínimo aunque sea, pero que te haya tenido un pequeño coste. Así que cuando veo a alguien y la gente me dice, mira, me he leído este libro, tal, te lo presto, digo, no, a ver, dime un poco de qué va, me lo estudio un poco, veo un poquito de qué va y si me gusta me lo compro. Y si no, ni siquiera se lo pido, porque sé que se va a quedar en la estantería y luego a lo mejor me olvido, no se lo devuelvo y es un libro de otra persona, así que tenemos que decirnos la verdad a nosotros mismos. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque el primer paso para el cambio personal es decirte las cosas como son, no como te gustaría que fueran. El primer paso es decirte las cosas como son. El segundo es decirte las cosas como te gustaría que fueran, que esa es crear una visión nueva. Y el tercero es tomar acción para lograr que eso suceda. Y esta es la parte más importante. César Santiago me pregunta, ¿había alcanzado el éxito?
pero no me di cuenta cómo se puede retomarlo. Bueno, lo más importante es que lo más importante es que definas qué es éxito para ti, porque cada persona es diferente. O sea, para unas personas el éxito es tener una familia, para otras es tener una casa muy grande, para otras es vivir en una ciudad, para otros es vivir en el campo, para otros es montar una empresa o un negocio y hacerlo millonario, o multimillonario, o billonario. O sea que hay distintos tipos de éxito. Para uno éxito, por ejemplo, en el deporte es ir a un campeonato de su región. Para otros es ir a un campeonato del mundo. Para otros es a unos Juegos Olímpicos. Y para otro es ganar los Juegos Olímpicos. Y para otro, como Michael Phelps, era ganar 8 medallas de oro en los mismos Juegos Olímpicos. Así que cada persona tiene el nivel de éxito a diferentes alturas. Y eso tiene que ver mucho con el grado de merecimiento y con el dolor que nos provoque no lograr eso. Pero insisto que el listón donde lo ponemos no tiene nada que ver con la sociedad ni con la expectativa de los demás, sino con el anhelo de tu alma realmente y con las necesidades de tu alma. Eso es lo más importante. Así que, ¿y cómo retomarlo, César? Pues es muy importante. Tienes que empezar a meditar sobre esos momentos y empezar a darte cuenta de cómo pensabas, de cómo sentías, de cómo actuabas, de qué acciones hacías, quién tenías alrededor. Porque se puede modelar el éxito una vez ya lo has tenido, es muy fácil. Vale, me preguntan cómo tener éxito en tu negocio. Esto es muy interesante porque la única manera de tener, o sea, a nosotros en la vida, porque estoy escribiendo varios libros ahora y sabéis que tengo el Vuélvete Imparable, tiene que ver con la mentalidad del emprendedor. Que un emprendedor no es necesariamente alguien que tenga negocios, un emprendedor es una persona que quiere cambiar el futuro de alguna manera. Al menos su futuro y el de su familia. Eso es un emprendedor, para mí. Luego hay emprendedores en los negocios, emprendedores en las relaciones, emprendedores en muchas áreas. Y estoy escribiendo también el Vuélvete Millonario, que será como, quiero que sea la Biblia, igual que la voz de tu alma es la Biblia para las personas que les guste la espiritualidad, la ley de atracción, la física cuántica, la metafísica. Quiero escribir el Vuélvete Millonario, que quiero que sea la Biblia para todas las personas que busquen prosperar en sus negocios o en el terreno económico. Y empiezo con una cosa, este libro, y es muy importante. Si tú quieres prosperar en un negocio, la sociedad no te paga por esfuerzo o por tiempo dedicado. Esta es la mentira que nos han enseñado en el colegio. No. La sociedad te paga por valor que aportas a tus clientes, especialmente. Por eso es el dar y tú recibes abundancia cuando le das a tus clientes lo que necesitan y lo que quieren, si les ayuda todo eso. Entonces, y digo necesitan y lo que quieren porque no necesariamente es lo mismo. O sea, una persona puede querer drogas y tú le puedes vender las drogas y ganarás dinero, pero pagarás un precio muy alto porque eso no está bien. Pero si tú les das lo que quieres y les das lo que necesitan también, que lo que necesitan es lo que les va bien, entonces estás creando un propósito sano, un propósito bueno. Y si realmente lo haces de corazón porque es tu propósito y no lo haces por el dinero, sin dejarte de enfocar en el dinero, porque si no tienes problemas con el merecimiento. Entonces ahí es cuando tú puedes hacer crecer un negocio. Entonces, lo primero que se nos tiene que meter en la cabeza si queremos tener abundancia es que no se nos paga por tiempo o esfuerzo. O sea, conozco muchas personas que dicen, es que le he dedicado tanto tiempo, entonces me merezco ganar tanto. Y no, no es eso. No importa el tiempo que dediques, lo que importa es el resultado que obtienes y cómo mejoras la vida de la persona que te va a pagar. Solamente es eso. Te puedes tirar todo el tiempo o puedes hacerlo en un minuto. Si lo haces en un minuto, eres mejor. Aportas más valor. ¿Qué más das? Si lo importante es el resultado que te obtienes. Así que, y como forma parte de mi propósito, ayudar a trabajar la abundancia en la vida de las personas, pues creo que es importante darse cuenta que la manera en que recibimos abundancia es aportando el máximo valor al máximo número de personas posibles y que no, independientemente del tiempo y el esfuerzo que le dediquemos. Es decir, si tú eres capaz de llegar al mismo resultado con el mínimo esfuerzo y en el menor tiempo, pero si llegas al resultado, ganarás mucho más y podrás dedicarte a hacer el siguiente pedido o lo siguiente que quieras hacer. Y esto puede ser tanto si eres trabajador como si eres emprendedor, da igual. Si tú quieres tener más abundancia en tu empresa, trata de aportarle el máximo valor posible a la empresa y a tu jefe y a las personas que te rodean. Y te aseguro que llegará un momento que la vida te va a recompensar. Si no es la empresa, pues de repente el universo moverá sus cartas y te pondrá una empresa que te pagará más. O sea, es importante que nos demos cuenta que siempre es dar para recibir, siempre, siempre, siempre. Y esa es la parte más importante del proceso y también la más bonita, porque obtienes lo que quieres dándolo. Y es una paradoja, parece una paradoja, porque la gente cuando quiere algo lo que trata es de cogerlo. Y lo que tiene que hacer es darlo, ¿sabes? ¿Quieres amor? Da amor. La mayoría de las parejas tienen una relación de dependencia, que funcionan del siguiente modo. Si yo hago esto, entonces tú tienes que hacer esto.
me tienes que amar porque yo he hecho esto, esto, esto y esto por ti. Eso es una relación de dependencia que no te lleva a ningún lado. Las verdaderas relaciones, las que funcionan de verdad, son las que dan sin esperar nada a cambio, porque están aplicando los principios de la ley de atracción. Es decir, de dar a algo desapegándote del resultado. Eso es dar sin esperar nada a cambio. O sea, tú das amor porque simplemente amas a esa persona y mágicamente, cuando no le pides nada a cambio, pueden pasar dos cosas. O que esa persona se vaya de tu vida, significa que no es la persona que tiene que estar en tu vida, dale gracias al universo que te la ha quitado de en medio, porque si no te la hubiera liado más adelante. Y si sigue ahí vas a darte cuenta de una cosa, mágicamente te empezará a dar más amor del que pensabas jamás. Y no es magia, es ley de atracción, son leyes universales, los principios que aprendemos en la saga de la ley de la voz de tu alma. Vale, más preguntitas, más preguntitas. A ver. Sí, me preguntáis, muchas personas, a ver, ¿cómo podemos atraer? A ver, que vais un poquito rápido. A ver cómo puedo hacer. A ver, que estoy intentando cazar algunas de las preguntas que estaban muy rápido. Esperad un momentito. ¿Y cómo puedo hacer esto más grande? A ver, un segundito, chicos, que voy a ver si puedo hacer esto más grande para poder a ver. Cristina López me pregunta, ¿cómo tomar acción ante tu propósito sin sentirte que todavía no eres suficiente? Vale, esto es muy importante. No sé si tanto suficiente, sino el sentirte suficiente no tiene nada que ver con tu propósito. O sea, en el momento en que tú tienes un propósito y tienes un anhelo de tu alma, significa que te lo mereces. Porque el universo no se equivoca. Y tu alma está conectada con el otro lado. Una cosa es sentirte suficiente, suficiente ya eres, no hace falta que nadie te toque con la varita o te dé un título y te diga tú vales y tú no vales, no, tú ya vales por el hecho de nacer y vales porque eres una persona única. Y vales porque si tienes ese sueño es porque tienes ya todas las herramientas para cumplirlo, del mismo modo que una semilla contiene ya todo en su interior para poder brotar y poder desarrollarse y poder crecer y después dar frutos. Tu sueño es una semilla en tu interior que ya tiene todo lo que necesita para brotar y dar frutos en el futuro, siempre y cuando tú se lo permitas. Y la tierra fértil de tu semilla eres tú mismo. Y eso empieza en tus pensamientos. Así que tienes que tratarte con cariño y atención, como explico en la voz de tu alma. Entonces ahí es cuando tu alma va entrando en calor y le permites que vaya a buscar lo que tú quieres. Pero lo más importante de todo el proceso es darte cuenta de que suficiente ya eres, pero preparado no estás. Y muchas personas dicen, para empezar necesito sentirme preparado. Y otra de las paradojas de la vida es que nunca te sientes preparado por mucho que estudies, nunca, porque te preparas haciéndolo. Así que si lo sabemos, ¿qué es lo que nos impide empezar a pesar de que nos sentimos no preparados? ¿Qué nos impide empezar? El miedo. Que el miedo es la emoción que viene como estrategia de tu mente para mantenerte en la zona de confort. El cambio sucede por tomar conciencia. Entonces, lo que tenemos que tomar conciencia es de qué nos está impidiendo tener lo que queremos. Y es salir de la zona de confort. ¿Por qué no salimos de la zona de confort? Que es donde nos protege nuestra mente. Porque nuestra mente nos quiere ver ahí para poder protegernos, supuestamente, aunque nos está matando. ¿Y qué es lo que utiliza? Primero, pensamientos negativos de no soy suficiente. Si con eso no tiene bastante, utiliza emociones negativas, que son el miedo, y el miedo está disfrazado de muchísimas cosas, miedos, dudas, inseguridades, pero la emoción siempre es la misma, es un miedo, disfrazado de distintas caras. Y si no puede con eso, te detiene con el físico, te pone enfermo, cualquier cosa, te sabotea de cualquier manera. Pero lo más importante que te des cuenta es que razones, si lo tienes que hacer desde una manera lógica y racional, para que tu mente se dé cuenta de que en realidad, claro que eres suficiente y que no estás preparado, pero que todas las personas se preparan haciéndolo. Aunque lleves 5 años estudiando una carrera universitaria, hasta que no te vas al lugar de trabajo no aprendes realmente. Te puedes estudiar 30.000 millones de manuales de cómo ser buena madre. Hasta que no tengas al hijo delante, no vas a aprender a hacerlo, porque aprendemos haciéndolo. Entonces esta es la parte más importante del proceso y lo más bonito, que sin acción no hay reacción. Bueno, vamos a seguir. Más cositas. A ver, que esto se me ha quedado aquí bloqueado. Más preguntas. A ver si puedo encontrar por aquí alguna más. Vale. A ver. Esperad porque está muy rápido.
¿Cómo puedo...? Es que va muy rápido. ¿A partir de qué edad recomiendas hacer las meditaciones? Vale, a partir de qué edad recomiendas... Esta la he cazado, Eva Tomás. ¿A partir de qué edad recomiendas hacer las meditaciones? Un niño de 10 años, por ejemplo. No hay límite de edad. El único límite es que el niño quiera hacerlo. O sea, porque si obligamos al niño a hacer algo, estamos haciendo como esos profesores de la escuela que nos obligan a estudiar cosas que no queremos. Y es la ley de la resistencia. O sea, si el niño quiere meditar, déjale meditar. Si el niño va a ver que tú meditas. Entonces pueden pasar dos cosas. O que diga, mi mamá está loca, que puede ser, o que vea que su mamá cuando medita, o cuando lee los libros, está más contenta, está más feliz, se siente más realizada. Y entonces el niño empezará a tener curiosidad y dirá, ¿qué está haciendo mi mamá diferente que ahora es más feliz que antes? Y yo quiero hacer lo mismo que hace mi mamá o mi papá, porque están más felices, les veo mejor desde que hacen estas cosas. Y yo creo que somos ejemplos y somos modelos. Al niño o le afectamos o le infectamos. Y la única manera de afectarlo positivamente y de no infectarle es convirtiéndonos en nuestra mejor versión. A menudo sufrimos mucho por los hijos y tú tienes que confiar en el universo, en Dios, la energía, como tú le quieras llamar, y dejar que Él haga su parte. Tú tienes que hacer tu parte como padre y donde tú no llegues, que llegue Él, pero no te quedes hasta las 6 de la mañana sufriendo porque tu hijo ha salido con sus amigos. Confía en que el universo le protege y si el niño tiene ¿cómo se llama esto? La tendencia de hacer meditaciones, déjale que las haga. Pero si no la tiene, a lo mejor es un matemático de la hostia. A lo mejor es un matemático que va a transformar la vida de la gente y su camino no es la meditación. Déjale que haga su camino y te darás cuenta de que estará en su propósito y ahí es donde va a brillar. Porque al final lo que queremos es que a nuestros hijos les vaya bien la vida, que estén bien. Pero no podemos evitar ciertos desafíos. Y eso es lo más bonito también. Vale, Ana Rodríguez me pregunta, ¿se pueden ir leyendo La voz de tu alma y cómo atraer el dinero al mismo tiempo? Esto lo pregunta Ana porque en el libro de cómo atraer el dinero digo, si realmente quieres atraer el dinero, deja de leer cualquier cosa y céntrate solo en este libro. Lo digo por una cuestión muy sencilla. No sé si te ha pasado también. Si tú eres muy lector como yo, me di cuenta que cuando leí el primer libro tenía mucha claridad y en el segundo libro me lié un poco y cuando llevaba 10 ya tenía un cacao mental que ya no sabía ni dónde estaba. Porque cada autor te dice las cosas a su manera y cada autor te explica su experiencia, lo explica desde un sistema de creencias diferente, con un vocabulario diferente. Y tu mente solo necesita una excusa para decir esto no es verdad, porque mira, este autor dice esto y este dice esto y se contradicen y entonces no tal. Esa es la razón por la que digo, cuando estás haciendo el proceso de cómo atraer el dinero, que os digo, durante 12 meses hacer este proceso, yo sé que mucha gente no lo hará, pero los que lo hagan tendrán resultados. Si lo hacéis, no tenéis que llenaros la cabeza de pájaros. ¿Qué quiere decir esto? Que no podéis dejar que entren dudas en vuestra mente. O sea, a la pregunta de si se pueden leer las dos cosas, la voz de tu alma no entra en conflicto con los principios de cómo atraer el dinero porque lo ha escrito la misma persona. O sea, es la misma experiencia y los mismos sistemas de creencias, con lo cual no vas a ver incongruencias. Y si las hay, se resuelven a lo largo de los libros. Eso no hay problema. O sea que sí que puedes leer los dos, incluso todos los de la saga. Pero lo más importante es que si tú, por ejemplo, te quieres centrar en atraer el dinero, pues lo que tienes que hacer es centrarte en el dinero. No desde el apego, sino desde el amor. El amor no tiene nada que ver con el apego, porque el apego tiene que ver con el miedo. Y miedo y amor son las dos mismas cosas. No quiere decir que te enamores del dinero, que crees de un Dios, porque los potenciales excesivos pagan su precio. Te vas al extremo contrario, ya lo sabéis, los que habéis leído La voz de tu alma. Ahora, a ver, más cositas. A ver, desde Chile, María Cristina. Lore, no, solo veo pero cómo, pero no leo nada más de la pregunta. Voy a ver cuál es la palabra correcta para decretar. ¿Debe ser una sola palabra o todas? Mira, Amazonas, ¿cuál es la palabra correcta para decretar? En La voz de tu alma os doy algunas pautas para hacer el decreto, pero son solo pautas. Lo importante es la creencia. O sea, lo que nos tenemos que dar cuenta es que si tú dices que poniendo delante de una frase una palabra, yo qué sé, la que sea, invéntatela, entonces esa declaración adquiere fuerza y la traes y la manifiestas, si esa es tu creencia, esa palabra servirá. No creo mucho en los amuletos, os diré el porqué. Porque si yo tengo un amuleto, que puede ser un lápiz, si yo tengo un amuleto
y creo que esto me da suerte, si por alguna casualidad del destino, o porque yo mismo me saboteo, pierdo este amuleto, se me va el poder, se me va la fuerza. Cuando tú le has dado el poder al amuleto. Así que el que tiene poder eres tú, no el amuleto. Simplemente eso te da seguridad. Pero por eso en la Biblia se dice no creéis falsos dioses. Si tú tienes un amuleto, estás creando un falso dios. Porque esto le estás dando todo el poder. Y no te hace libre. Y entonces tratas de protegerlo. Y le dices a los demás, y no lo toques, que me quitas la energía, me quitas la fuerza. Cuando la energía y la fuerza están en ti. Así que con respecto al decreto, la manera correcta de decretar, no hay una manera correcta, en realidad yo os puedo dar pautas en los libros y esa es mi experiencia y eso es como yo lo he hecho. Pero lo más importante de todo el proceso, lo más importante es que confíes en tu poder creador. Porque sois dioses pero lo habéis olvidado. Lo decía Jesucristo y también lo decía Platón 500 años antes de Jesucristo. O sea que lo dicen todos los grandes avatares de la historia. Sois dioses pero lo habéis olvidado. Camila Reyes me pregunta, ¿con qué cambios debo empezar para atraer el trabajo de mis sueños? Pues lo más importante, Camila, es que el trabajo de tu... Mira, hay una particularidad, y es que para poder atraer algo, tienes que ser tú ese algo. Es decir, que tienes que vibrar en esa frecuencia. Así que tú tienes que darte cuenta de escribir en una hoja cómo sería la Camila que encuentra ese trabajo ideal, cómo se comportaría, cómo hablaría, qué tipo de humor tendría, cómo se expresaría, qué gente tendría alrededor y empezar a escenificar todo eso realmente en tu vida. Eso es lo que se llama encarnación. Encarnación significa personificar algo. Quiere decir que, aunque eso todavía no sea una realidad, tienes que encarnar esa realidad en tu vida. Empezar fingiendo, empezar engañándote si quieres, da igual. Porque eso creará la vibración que atraerá las oportunidades. Más cositas. ¿Cómo le hago para estar concentrado en mi sueño a propósito de vida todo el día? Vale, Pedro Flores me pregunta, Lain, ¿cómo hago para estar concentrado en mi sueño o en mi propósito de vida todo el día, aun cuando estoy trabajando? Esto es porque en los libros digo, como decía San Pablo, tenemos que orar sin cesar. El problema es que si haces una meditación media horita o visualizas media horita, pero las otras 23 horas y media estás en la vibración anterior, pues va a ganar la vibración anterior, siempre va a ganar la vibración anterior. Y por ese motivo es que creamos las esencias, que para las personas que estáis fuera de España no sé todavía cómo puedo haceroslas llegar, porque no nos dejan en las aduanas. Como son líquidos, pues nos dicen que no, por temas de protección del país o no sé qué, no nos dejan hacernoslas llevar. Así que estoy mirando la manera de crearlas en vuestros países, pero tengo que encontrar a la persona adecuada que las haga con la misma vibración que las hacemos aquí porque están hechas de una manera especial. Bueno, ¿qué es lo que hacemos con las esencias? Imagínate que tú estás leyendo, por ejemplo... Bueno, a ver cómo explico esto. Lo voy a explicar desde el principio. ¿Alguna vez has ido caminando por la calle y has olido algo? ¿Te ha venido un olor y te ha teletransportado a algún momento del pasado? Eso es porque el olor va directamente al subconsciente, con lo cual no pasa por la mente racional y te activa la creencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos utilizar los olores como anclaje de ciertos estados emocionales y de ciertos pensamientos, que la unión del pensamiento y de la emoción crea el sentimiento y el sentimiento es lo que genera la vibración del cuerpo, que es lo que hace que atraigamos las cosas que queremos o las que no queremos. Ahora, imagínate, ¿yo qué es lo que hago? Si yo estoy leyendo, por ejemplo, un libro, La voz de tu alma, ¿vale? Y cuando lo estoy leyendo, me pongo la esencia por encima. Y lo que estoy haciendo es que mientras yo estoy sintiendo todo esto y estoy generando esos estados emocionales, lo que estoy haciendo es anclarlo a un determinado olor. Y cuando yo cierro el libro, y esto se puede hacer cuando estás leyendo, que estás sintiéndote bien, porque lo importante de todos los ejercicios es sentirte bien. Si no sabes exactamente lo que quieres, pero te sientes bien, atraerás cosas que te hagan sentir bien. Así que lo más importante de todo es el sentimiento. Si tú lo haces cuando estás leyendo, o cuando estás visualizando, o cuando estás haciendo las meditaciones que tengo colgadas en el canal de YouTube, cuando tú lo haces así y asocias ese sentimiento a un olor, contestando a la pregunta, si tú luego estás en el trabajo y te pones la esencia en el bolsillo y cada cierto tiempo tú no puedes pararte a hacer la meditación o a leer, pero te echas la esencia otra vez. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que como anclaje, como cuando te pasaba cuando ibas por la calle, que te vino ese olor y te transportó a ese momento del pasado, incluidas las emociones y pensamientos y sentimientos que tenías en ese momento, porque las creencias las formamos por repetición y por alto impacto emocional, así que es la emoción lo que engancha la creencia a tu subconsciente, pues podrás generar esa vibración todo el tiempo y podrás orar sin cesar. Así que estaba pensando todo el tiempo, ¿cómo puedo crear algo para orar sin cesar? Porque es muy complicado, porque tu mente consciente está activa muy poquito rato al día y el resto del día trabajamos con el subconsciente. Es muy difícil romper ese patrón. Por eso, en el libro de Cómo atraer el dinero explico una de las herramientas que es crear una rutina de atracción. Y estaba pensando, vale, tengo una rutina de atracción y la hacemos cada X tiempo, pero luego, ¿cómo más podemos hacer para orar sin cesar? Para mantener ese sentimiento todo el tiempo. Y entonces se me ocurrió la idea de las esencias, que además las creó una persona que es muy especial para mí porque vino a uno de los eventos, transformó su vida y creó una empresa de esencias y la verdad que son esencias que son la hostia, huelen, cuando las tengáis, si no las tenéis todavía, vais a ver que huelen especial, son diferentes. Y es porque están trabajadas energéticamente, pero también, o sea, son especiales. No os puedo decir más, pero escogí estas porque son especiales. Y esa es una manera de orar sin cesar. Pilar me dice cuántas esencias tengo. Tengo dos. Tengo la de la voz de tu alma, que es una esencia más espiritual, y luego la de cómo atraer el dinero, que es una esencia de abundancia. Estoy creando más también porque voy a crear más meditaciones, pero todo esto es sorpresa y os lo iré diciendo. Voy a subir más meditaciones al canal de YouTube también y probablemente cree un CD de meditaciones con más meditaciones porque quiero trabajarlas con sonidos binaurales y el sonido alfa, que al subirlas al canal de YouTube pierden un poco de calidad y esto cuanto de mejor calidad sea mejor porque más afecta al subconsciente. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a crear meditaciones que activen los dos hemisferios cerebrales, que es la unión de las dos partes, ¿vale? Como lo que decía Jesús, ¿no? Cuando unas las dos, pues hay que unir las dos partes. Y eso lo vamos a hacer también con las meditaciones con sonidos binaurales creados específicamente, o sea, no voy a coger sonidos de otro lado, sino que los vamos a crear nosotros y los vamos a mezclar también con sonido alfa y entonces van a ser muy poderosos, van a ser muy potentes y si las unes también a la lectura y a la esencia, pues entonces ya van a ser la bomba. ¿Qué más? Mari Carmen Castillo me pregunta, ¿algún tip para cuando tenemos algún bajón y nos cuesta seguir? Mari Carmen, es importante tener una visión clara de futuro, eso es lo que te va a animar, porque muchas personas no se pueden animar a ellos mismos porque no tienen esperanza, no saben dónde van. En la Biblia se dice, un pueblo sin visión perecerá. Cuando Moisés liberó a los esclavos de Egipto, siempre les mostraba la tierra prometida y aun cuando llegaron a un lugar de tierras amargas, les seguía diciendo, mirad para adelante que está ahí delante la tierra, deja de mirar tu pasado, deja de mirar el obstáculo del presente, céntrate en la tierra prometida. Eso es lo que les decía Moisés, ¿no? Entonces la mejor manera de animarte es crear un futuro convincente y recopilar las suficientes razones que te impulsen a lograrlo. Muchas personas no se motivan porque no tienen un motivo para motivarse, es decir, no tienen un objetivo suficientemente grande y grandioso, un propósito suficientemente grande y grandioso que les impulse a superar cualquier dificultad. Así que la mejor manera de animarnos es... Mira, Lore me dice, Elaine, ¿me podrías dar pautas entre equilibrar la parte espiritual y la parte material? Ahora te contesto, pero justamente lo he visto y como antes me habías preguntado, vale. La mejor manera de animarnos es teniendo un objetivo claro y cristalino y tener esa visión ahí delante. Recordad que un pueblo sin visión perecerá. ¿Qué significa esto? Que las personas que yo veo que no están felices, que están depresivas, que es que cualquier cosa que nos vaya mal es porque tenemos una falta de visión en el futuro o falta de una visión correcta. Una de las cosas que quiero hacer también, estoy ahora centrándome en crear algunos programas online para muchas personas que estáis en Latinoamérica y que todavía no he podido ir allí. Podéis empezar a entrenar estos principios antes de ir al evento o antes de que yo pueda ir para allá a hacer el evento. Aunque son cosas diferentes, ¿no? Pero lo que quiero es crear un programa para ayudar a las personas a crear una visión clara y cristalina. Porque algo que me ha ayudado mucho en mi vida ha sido
la capacidad que me la enseñaron mis mentores de crear un propósito, y en el evento trabajo una parte del propósito. Lo que pasa es que si lo trabajamos bien daría para, no sé, 10 días. Pero tienes que crear una visión muy clara de lo que quieres y trabajarla desde muchos ámbitos y crear un plan de acción también, dividir el sueño a pasos, a metas, a objetivos, irlo dividiendo en partes más pequeñas y hay que trabajarlo de muchos ángulos. Pero esa es una manera muy importante de motivarnos. Y Lore, ¿cómo equilibramos la parte material y la parte espiritual? Es que la vida es como ir caminando por una... Es como hacer, no sé cómo se llama esto, que hacen equilibrismos en una cuerda. Y tú tienes que ver que si te desvías para un lado, caes. Si te desvías para el otro, caes. Así que la manera de mantenerte en la vida, caminando hacia adelante, por el buen camino, es no desviándote ni hacia un lado ni hacia el otro. Tú sabes cuando te estás desviando hacia un lado o hacia el otro porque tu vida empieza a irte mal. Si estás muy desviado en la parte espiritual, verás que momentáneamente te sientes cómodo, si eso es lo que a ti más te gusta, estar dentro de la zona de confort, así que te sientes cómodo leyendo, visualizando, pero te falta la parte de acción, tu vida empieza a ir mal. Si eres una persona que estás muy enfocada en la acción y te falta la parte de detenerte, leer, meditar, visualizar, la parte de creación, escuchar la voz de tu alma, si te falta todo eso, tu vida empezará a ir mal. Es el equilibrio entre sentarte, visualizar, leer, estudiar, meditar, etcétera, crear esa visión, escuchar la voz de tu alma, entrar en esos estados de oración, todo eso, y luego unas partes del día en que tienes que tomar acción masiva. Cuando estuve depresivo con 15 años, estuve en casa 6 meses, me acuerdo que me faltaba una visión clara. Claro, el médico me había quitado la única visión que tenía, que era nadar, y me había quitado visión de mi vida, ¿no? Y me acuerdo que pensaba todo el rato, estaba pensando todo el rato y mi mente siempre me traía pensamientos negativos y no los solucionaba porque me faltaba acción. Esa es la única razón por la que me pasé tanto tiempo ahí y casi me quito del medio, porque me faltaba acción. Ha habido momentos en mi vida en que he estado muy en la acción y mi vida se desequilibraba también, porque me faltaba esa parte de contemplación, esa parte de pararme, detenerme, escuchar la voz de tu alma. Así que tú sabes cuando estás desequilibrada porque tu vida empieza a desviarse hacia un lado o hacia el otro y lo sabes porque empieza a irte mal. Entonces tienes que volver a reequilibrarla otra vez. A ver, más cositas, más cositas. Vale, Loli Peinado. ¿Cómo lo hago para que no afecten las personas negativas? Vale, Loli, mira, te voy a contar una historia. Escuché una historia de un hombre que iba a comprar el pan siempre a la misma panadería y el dueño de la panadería era muy mal calado y siempre le trataba muy mal. Le contestaba mal, tenía mal carácter, no era amable con él. Un día ese hombre fue a comprar el pan acompañado de un amigo y cuando salieron de la panadería, el amigo, viendo cómo le había tratado el hombre, le dijo, oye, este hombre siempre te trata así de mal y dice todos los días. Y le pregunta, ¿y tú todos los días le contestas igual de bien? Y dice, todos los días. Porque yo cuando salgo de casa, mi objetivo y mi decisión es ser feliz. Y no voy a dejar que él ni nadie me estropee mi día. Lo que te quiero decir es que cuando uno está en una vibración baja, lo único que hace es sacar eso hacia afuera. O sea, que de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Si ves a alguien que te trata mal, significa que en ese momento, no quiere decir que sea mala persona, en ese momento está en una vibración baja, por los motivos que sean. Y depende de ti si le das poder o no a esa persona. Porque nada ni nadie tiene poder sobre ti excepto el que tú le das. Y el poder lo desviamos a través de la atención. Quizás nuestro valor más importante es la atención. Por eso estoy siempre tan agradecido cuando estáis en estos Facebook Live, cuando venís a los eventos, cuando me escucháis en el canal de YouTube. No paro de decir gracias, 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 porque estáis prestando atención a esto. Y la atención es el bien más preciado que tenemos. Porque allá donde va la atención va la energía y en eso te conviertes. Lo decía el conde de Saint Germain. O sea que es muy importante aprender a cómo mantener la atención. Carolina Racero me dice, ¿cómo alejas de tu vida a la gente tóxica? Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo alejas de tu vida a la gente tóxica?
Y aquí hay una respuesta que no va a gustar, pero es que la gente es un reflejo nuestro. Si hay gente tóxica en nuestras vidas, significa que todavía hay cierta toxicidad en nosotros. Lo creamos o no, es así. Y sé que no gusta esto, pero es la verdad, porque atraemos por vibración. Así que la única manera, Carolina, de alejarte de la gente tóxica es quitando la poca toxicidad que pueda estar en tu interior todavía. Y como el primer paso para el cambio es la conciencia, pero tu mente te engaña, tu mente no va a dejar que tú te des cuenta de que hay cierta toxicidad en tu interior. Pero si somos inteligentes, ¿cómo podemos darnos cuenta? Por ver lo que estamos atrayendo. ¿Cómo sabes las creencias que tienes en tu interior? Viendo lo que atraes. ¿Cómo sabes las creencias que tienes con respecto al dinero? Viendo tu cuenta corriente. ¿Cómo sabes las creencias que tienes con respecto al amor? Mira a las personas que tienes al lado. ¿Cómo sabes las creencias que tienes con respecto a las amistades? Mira a las personas que te rodean. ¿Cómo sabes el tipo de persona que eres? Mira a las personas que te rodean. Y es la única manera de saber quién eres en realidad. Y duele. Yo sé que a veces atraigo cierto tipo de personas con unos valores tan alejados a mis valores principales que me enfado, ¿no? Y los puedo criticar, pero luego me doy cuenta, hay algo de ti en esa persona todavía. Así que en realidad esa persona es un maestro. Te está enseñando algo que tú tienes que cambiar. Y esto al principio no te das cuenta, pero cuando paras y reflexionas y comprendes las leyes del universo, porque no escribí la saga del agua de tu alma o el resto de libros para entretenernos, sino para volvernos unos maestros, unos verdaderos metafísicos, unos cuánticos. O sea, tenemos que ir por delante. Las personas que leemos la voz de tu alma y que la practicamos, tenemos una gran responsabilidad, porque somos los líderes de este planeta. Lo creáis o no, es así. ¿Por qué? Porque hemos aprendido un poder que no todo el mundo conoce allá afuera. Hemos tomado conciencia de cómo funcionan ciertas leyes. Y cuando tú haces esto, un gran poder requiere una gran responsabilidad. Quiere decir que hay cosas que a los demás se les permiten, pero a nosotros ya no, porque conocemos la verdad y nos hace libres. Así que la mejor manera de librarte de la gente tóxica es librándote de tu parte tóxica. Así que siempre se trata de trabajar en ti mismo. Dunia me pregunta, ¿y si estoy sola y no atraigo a nadie? Pues hay ciertas creencias limitantes en tu interior que te están impidiendo atraer a alguien, porque el bien es la normalidad, el mal lo eliges tú. Y es el deseo de tu Padre darte el reino, decía Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que si realmente es un anhelo de tu alma y no un estereotipo creado por la sociedad, o porque tus amigos o tus amigas tienen pareja, tú también tienes que tener pareja, porque si no te sientes sola o te sientes desplazada o te sientes... Si es un anhelo de tu alma de verdad y no tienes ningún conflicto con respecto a las relaciones por alguna relación pasada que te haya provocado mucho dolor y hayas creado esa creencia y trates de evitarlo, si no tienes ningún conflicto, lo vas a traer. Porque es el deseo del universo darte los anhelos de tu alma. Es el deseo de mi Padre darte el reino, decía Jesús. Y, por cierto, en la Biblia, en la primera parte, en el Antiguo Testamento, se habla mucho de un Dios castigador. Pero si os fijáis, en la parte de Jesucristo, ya no le llama Dios, le llama el Padre. Porque es una visión nueva de Dios. Y la visión que nos dio Jesucristo de Dios, era un Padre bondadoso, que decía, es el deseo de tu Padre de darte el reino. Así que no nos podemos creer las historias de un Dios vengativo, del karma, que si haces algo mal, tal. No es el deseo de tu Padre de darte el reino. Si tú te perdonas a ti, ya estás perdonado. Muchas veces decimos, es que el universo no me ha perdonado, o Dios no me ha perdonado aquello que hice en aquel momento porque me porté muy mal. Ya estás perdonado. Eres tú el que no te estás perdonando, y por eso sigues creando esas consecuencias. Por los sentimientos de culpa, y por todas estas cosas. Vale, a ver, más cositas. Me pregunta creo que era Rafa, ¿a qué se debe que una persona te robe dinero? Bueno, esto es importante. Nadie te puede robar nada que te pertenezca por derecho de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que si tú has cambiado las creencias y has metido eso en tu interior, eso forma parte de tu conciencia. Si en tu conciencia está tener mucho dinero,
Por mucho que venga alguien momentáneamente porque bajes la guardia de vibración y atraigas a alguien que te robe, si es tu conciencia al tener mucho dinero, eso te volverá multiplicado. Y si la otra persona es no tenerlo, se le quitará multiplicado también. O sea, que eso no te puede preocupar. Mónica, ¿cómo nos quitamos la culpa? Perdonándonos. Perdonándonos porque creo que el perdón es la parte, el perdón y la gratitud son las partes más importantes del proceso de manifestación y del proceso de atracción, porque el perdón limpia la vibración y la gratitud la expande. Y la única manera de no sentirnos culpables, es darnos cuenta de que todos somos humanos y estamos aprendiendo, y de lo contrario no estaríamos aquí. Así que cometemos errores, muchísimos, y muchos de los errores hacen daño a otras personas. Y nosotros hemos hecho daño, igual que a otros nos han hecho daño. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que si tú no eres capaz de perdonar a los que te han hecho daño, tampoco vas a ser capaz de perdonarte a ti. Perdona a aquellos que te han hecho daño y después perdónate a ti. O al revés, da igual, porque es la misma cosa y no nos damos cuenta, todo está unido. Por eso Jesús decía, no os vayáis a orar sin haber perdonado a vuestros hermanos, y no os durmáis sin haber perdonado a vuestros hermanos. ¿Por qué? Jesús era un metafísico, lo sabía muy bien, era un cuántico. ¿Y qué es lo que hacía? Si tú vas a entrar en estados de meditación y de visualización, pero tienes rencor en tu corazón, no puedes acceder a la quinta dimensión, a la mente supraconsciente, y no vas a poder entrar en el reino para obtener tu deseo. Y si tú te vas a dormir con rencor en tu corazón, los últimos pensamientos que tienes justo antes de irte a dormir son los que trabaja tu subconsciente toda la noche y atrae todo eso. Por eso nunca vayas a dormirte sin antes haber perdonado. Vale, María Perrino me pregunta, ¿cómo hago correctamente las visualizaciones? Esto está explicado en La Voz de tu Alma, hay un capítulo en el principio del mentalismo, está explicado, creo que hay unas 10 páginas hablando de cómo visualizar correctamente. Pero creo que lo más importante de todo el proceso de la visualización es no crear un potencial excesivo, o sea, no darle excesiva importancia, porque si tratas de hacerlo perfecto, no vas a generar la vibración que quieres. Y de lo que se trata es de generar la vibración. Así que relájate, disfruta, crea la imagen mental y poco a poco irás mejorando todo eso. No te preocupes, porque el mero hecho de que quieras hacerlo perfecto significa que hay un miedo a no hacerlo perfecto y no atraer lo que quieres. Y el miedo y la fe es la misma fuerza creadora, así que atraerás aquello que más temes. Por lo tanto, relájate y disfruta del proceso de visualización. Más cositas. Vale, Jenny me pregunta, tengo un cacao mental con mi propósito, creo tenerlo claro, pero no sé cómo hacer que llegue al máximo número de personas, sino solo a un pequeño colectivo. Piensa en grande y empieza en pequeño. Empieza en un pequeño colectivo y luego te irás expandiendo. Pero empieza en pequeño. La mentalidad final tiene que ser máximo número de personas. Pero tienes que empezar primero con una, después con dos, después con tres. Y eso se va haciendo exponencial. Porque muchas personas dicen, estoy tan alejado de mi sueño, y se sabotean ellos mismos porque dicen es imposible, o lo van postergando, o se pasan la vida estudiando para sentirse preparados para poder alcanzarlo. Y te preparas haciéndolo. Así que lo que tienes que hacer es pensar en grande y empezar en pequeño. Nadie nació, todo maestro fue un desastre al principio. Entonces tienes que darte cuenta de que no lo harás perfecto, solamente empieza, dispara y luego apunta, hazlo, hazlo, hazlo. Es mejor un paso en la dirección correcta que 100 años pensando acerca de ello. Toma acción masiva, entra en el juego, sal a jugar la partida para ganar y pronto tendrás los resultados. O quizás no, quizás tardes más, pero ¿qué más da? Porque lo importante es que en el proceso es cuando tú vas a tener el progreso, y la felicidad viene del progreso hacia el sueño, no del sueño en sí. Vale, Juan Carlos me pregunta que ¿cómo sabes cuándo es un potencial excesivo? Cuando te apegas a ello. Cuando te apegas a ello, cuando no eres capaz de desapegarte del resultado, estás creando un potencial excesivo. Si le estás dando excesiva importancia a algo, estás creando un potencial excesivo. Esa es la manera de saberlo. Y si no has sido consciente de crear un potencial excesivo o de darle excesiva importancia,
lo puedes saber porque nunca lo consigues, se te resiste una y otra vez, una y otra vez. Es porque hay un potencial excesivo. ¿Cómo manejar la presión social hacia el amor? Me preguntan. Bueno, pues la presión social hacia el amor se maneja trabajando tu autoestima, tu poder personal, creyéndote único, porque es cuando tratamos de parecernos a los demás por tratar de ser aceptados cuando nos perdemos en la vida. No tienes que tener presión social hacia el amor. Tengo muchos amigos que son homosexuales y veo la presión que tienen del entorno, ¿no? Algunos por no decirlo, otros porque lo dicen y entonces se exceden y hacen y crean un potencial excesivo en el extremo contrario y entonces lo esparcen allá a todo el mundo, el amor que se sienten y tal, y no es necesario. Hay un dicho en la India que dice, el sol no necesita autoproclamarse, es cuando no hay luz, cuando tienes que decir, tengo luz. Si tú tienes mucho dinero, no necesitas irlo enseñando, ¿verdad? Lo tienes y ya está, no tienes que demostrar nada a nadie. Si tú tienes una pareja y sientes amor por esa pareja, no necesitas estar demostrando el amor a nadie. O sea, tú experimentas momentos de amor con tu pareja cuando surgen, pero no por tratar de demostrar nada a nadie. Y lo mismo pasa con todo. O sea que creo que lo más importante para no caer en esa presión social hacia nada es trabajándote mucho a ti mismo y confiando mucho en ti, trabajando tu poder personal, tu amor propio, tu autoestima y dándote cuenta de lo más importante. Y ahí solo se llega escuchando la voz de tu alma. Que solo puedes brillar en tu estrella. No se puede brillar en estrella ajena. Si tratas de hacer algo para tratar de alcanzar algo, para tratar de ser como alguien, para tratar de ser aceptado por alguien, te estás equivocando y cada vez estarás peor. Trata de ser tú mismo. El principal desafío en la vida es que no estás siendo tú mismo. Cuando seas tú mismo, el universo te apoyará. Ese es tu propósito. Vale, más cositas. A ver. Vamos a hacer una cosa también, chicos, ¿vale? Porque llevamos una hora ya. Voy a ver si puedo contestar a una pregunta o dos más. ¿Y qué crees de las remisiones, espontáneas? No sé a qué te refieres con remisiones espontáneas, pero si es lo que yo llamo regresiones espontáneas, esos son nuestros sistemas de creencias. ¿Qué significa esto? Que tú, cuando te desconectas y empieza a actuar el subconsciente, cuando aparece un estímulo, alguna vez, por ejemplo, ha entrado alguien o sea, has tenido contacto con alguien o conoces a alguien que nada más verle te irrita, bueno, pues esa sensación de irritación es una regresión espontánea. ¿Qué significa? Que en ese momento te has conectado con una creencia del pasado y te ha llevado al mismo estado emocional. Y lo que lo ha disparado es el estímulo de esa persona que en un momento del pasado te irritó y crea un anclaje, creaste la creencia y al volverla a ver vuelve a surgir todo esto. Creo que te refieres a eso y es lo que yo llamo las regresiones espontáneas, que en el quinto libro, en Sanación del Alma, hablo mucho más de todas ellas, que ya lo estoy acabando de escribir y pronto ya estará disponible. A ver, última pregunta, vamos a ver. Mónica del Rosario, mira, esta me gusta. Cuando tengo muchos fracasos en mis sueños y proyectos, ¿puede ser la voluntad de Dios que sigan ese sueño y proyecto? Que tú estés fracasando ahora no quiere decir que sea un fracaso absoluto. Son fracasos temporales y eso solamente depende de ti. El universo, Dios, la energía, nos entrena a través de las dificultades. Muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Y el universo manda sus más grandes batallas a sus más grandes guerreros. ¿Qué significa todo esto? Que cada una de esas batallas, cada uno de esos conflictos, cada uno de esos desafíos que has tenido, en realidad es un campo de entrenamiento. Porque piensa en esto. ¿Alguna vez has superado algo que creías que no ibas a superar y al superarlo has aprendido una habilidad nueva? ¿Te has vuelto mejor en algo? ¿O al menos has tenido menos miedo para enfrentar la siguiente? Pues si no hubieras tenido esa dificultad, ahora mismo no tendrías esa habilidad. ¿Qué significa esto? Que cada una de las dificultades que tenemos en nuestras vidas nos está entrenando en una habilidad que necesitamos para poder alcanzar ese sueño. Quizás en el momento que tengamos la dificultad, no estamos viendo la relación, no vemos la relación que tiene esa dificultad y el beneficio que nos va a dar superarlo con el sueño final. Pero quizás al superar esa dificultad obtienes un beneficio que encajado a otro beneficio de otra dificultad que vendrá en el futuro, la suma de esas dos habilidades sí que te lleva a tu sueño. Entonces, tienes que confiar en el universo. Es la voluntad de mi Padre darte el reino, decía Jesús.
tienes que confiar que el universo desea darte su favor y que si estás en la voz de tu alma, si estás siendo guiado por ahí, si estás en un anhelo del alma que es tu propósito de vida, es el deseo de tu Padre darte todo eso. Y lo que tienes que confiar es que, aun cuando estés en tu propósito de vida, no quiere decir que no tengas dificultades. Lo único que significa es que estás siendo entrenado por Dios en estas dificultades para ganar nuevas habilidades para poder obtener lo que quieres. Así que confía y ten fe, porque muchas personas en esos momentos es cuando les entra la duda y entonces vuelven a la zona de confort. Es una estrategia de tu mente, no te dejes engañar. Vamos a ver, va, un par de preguntas más. A ver, Lisbeth Martínez me dice, Laín, desde México, ¿cómo puedo encontrar tus libros? En la dirección de este Facebook Live, o si lo estáis viendo repetido en el YouTube, vais a ver que en la descripción del vídeo también, o en el primer comentario, os voy a dejar el teléfono de Tere. Y tenéis que escribir un WhatsApp y allí os pondréis en contacto con ella y os explicará cómo os podemos enviar los libros a México, ¿vale? Porque todavía no están en librerías. Y lo mismo para el resto de Latinoamérica. A ver, otra preguntita. Última pregunta. Y vamos a cerrar ya. A ver, que esto ahora se ha quedado bloqueado. A ver, vamos a ver. Más preguntas. A ver. Vamos a ver. A ver, porque estoy viendo ahora mensajes antiguos. Una pregunta así que pueda contestar algunas dudas. Que por cierto, en los anteriores Facebook Live dije, no os preocupéis si no os contesto, que iré contestando las preguntas en mi canal de YouTube. Esto es así, ¿vale? Todavía no lo he podido hacer porque la verdad que no he parado, pero iré sacando momentos en el día para ir contestando las preguntas. Seguramente coja, me meta en el ordenador, vea las preguntas que habéis hecho, me ponga la cámara delante y siga contestando, aunque ya no estemos en directo, pero creo que quiero contestaros a todos, ¿vale? Así que no os preocupéis si alguno de vosotros no ha sido contestado, porque os iré contestando. Estar muy atentos, ¿vale? Tenéis que suscribiros a mi canal de YouTube, que es Laín García Calvo. Os vais a YouTube y ponéis Laín García Calvo, y ahí os ponéis, le dais a suscribir y le dais a la campanita que hay al lado del botón de suscribir también, porque así os avisará YouTube cada vez que suban vídeo y no os lo perdáis. Venga, última pregunta. Mira, Estefanía nos pregunta, ¿las envidias de los demás nos paran para avanzar? Vale, y es una pregunta de Ízaro. Vale, no, y depende de ti. O sea, sí y no. Si tú les das poder, te paran para avanzar, porque las envidias, los fracasos, las críticas, todo eso puede tener a cualquiera. Pero no al verdadero imparable que actúa con fe escuchando la voz de tu alma. Si tú sabes que realmente es el deseo de tu Padre darte el reino y que si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Ninguna envidia te puede detener. Son vibraciones bajas. Mira, la envidia, el odio, el rencor, son vibraciones bajas. Tal y como escribí en Abriendo Puertas de Bendición, vibraciones superiores dominan a las inferiores. Por eso, cuando tú te vuelvas un auténtico maestro del mundo cuántico, dominarás cualquier vibración inferior, incluida la de la envidia. Vas a estar por encima de todo eso y no podrá afectarte. Así que siempre el trabajo está en nosotros mismos. Así que bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Os quiero una vez más daros las gracias de todo corazón. Gracias por estar aquí. Gracias por todo el apoyo que le estáis dando a los libros. De verdad, es mágico todo lo que está pasando y me hace muchísima ilusión, especialmente ilusión, porque sé que todos vosotros, al volveros unos maestros del mundo cuántico, del mundo metafísico, estáis influenciando no solamente a vuestras vidas, sino a todas las vidas de todas las personas que tenéis alrededor. Sois los líderes que estáis dejando un mundo mejor, porque vosotros estuvisteis en él. Al trabajar en vosotros mismos, cuando todas esas personas que os ven leer tanto y os dicen estáis siempre en el cielo, estás en los pájaros, ser realista, pisa pies en el suelo, y lo que no saben esas personas es que en realidad tenéis un papel importante en sus vidas y que vuestro cambio influenciará también su cambio. Así que trabajad en vuestro cambio, en vuestra transformación, aprender a convertir el agua en vino.
multiplicar el pan y los peces. No importa si estáis viendo ahora escasez en algún área de vuestras vidas. Tenemos la capacidad de alquimia, como decía Jesucristo, y empieza nuestro pensamiento de multiplicar el pan y los peces. Como de un solo pan puedes sacar muchos panes y de dos peces puedes multiplicarlo muchos peces y alimentar a toda la multitud. Tú puedes transformar el agua en vino. Puedes transformar algo que has creado con tus pensamientos del pasado, y si cambias la vibración del pensamiento puedes transformar eso en nuevo vino, pero no puedes meter vino nuevo en odres viejos. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un sueño nuevo, no puedes meter ese sueño en las odres viejos, es decir, en los sistemas de creencias antiguos. No puedes entrar en la tierra prometida con mentalidad de esclavo. Por eso solo entraron los jóvenes a la tierra prometida con Moisés. Deja de comer de lo muerto, decía Jesús. Cuando comíais de lo muerto lo hacíais revivir. Deja de comer de lo muerto. Dejad que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué significa todo esto? El pasado está ahí y no puede cambiar. Aprende de él, perdona, agradece y vamos para adelante. Y deja que el universo se encargue de todo eso. Deja que los muertos se encarguen de los muertos. No comas de lo muerto o le haces revivir. Deja de centrarte en lo que no quieres y empieza a centrarte en lo que sí quieres. Esto es lo que significa esta frase. Deja de hablar, el verbo es poderoso, el verbo es creador. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Significa que lo primero de todo es el verbo, porque la palabra es el pensamiento hablado. Así que deja de hablar de lo que no quieres. Deja de hablar de lo que no quieres y empieza a hablar en lo que sí quieres. Deja de hablar con palabras de derrota, de fracaso y empieza a hablar con palabras de victoria, fe y esperanza. Así que sin más, chicos, gracias de todo corazón. Os veo dentro de las páginas de los libros, en las meditaciones todos los días y espero veros a todos algún momento en persona en los eventos. Vais a alucinar, no habéis visto nada igual, os lo aseguro. Así que nada, chicos, sin más, un abrazo enorme y os deseo mucho éxito, mucha abundancia y muchísimas bendiciones. Gracias de todo corazón y buenas tardes, buenas noches, donde estéis. Un abrazo a todos, chao.